Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a la maestra Isabel Fulda Graue, quien es subdirectora de GIRE, este grupo muy importante de orientación e investigación en torno a los derechos de la mujer. La maestra Fulda es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el CIDE y tiene después una maestría en Teoría Legal y Política por el University College en Londres. Es investigadora, consultora y hoy subdirectora en GIRE. Maestra, bienvenida. Le agradecemos mucho este espacio para dialogar. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por el espacio y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias, bienvenida. Maestro Quintana, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Maestra Fulda, bienvenida a este espacio. Don Víctor Piz, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, Enrique, maestra Fulda, bienvenida a esta Silla Roja. Pues la decisión en días recientes, maestra, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la despenalización del aborto, me parece, digo, lo pongo así sobre la mesa para escuchar su punto de vista, pero es un parteaguas en esta, diría que para GIRE y para otros grupos de investigadoras, de activistas de los derechos de género en México, significa pues un avance muy importante, muy significativo. Pero queremos escucharla a usted antes de que yo le ponga los puntos a este tema. ¿Qué representa este voto en la Suprema Corte y qué representa en materia legal y jurídica para México? Porque, bueno, pues ahora todas las legislaciones locales o las legislaciones estatales en la República Mexicana tendrán que acatar este principio de la Corte. Maestra Fulda, si es tan amable, por favor. Sí, muchas gracias. Pues sí, sin dudas es un parteaguas. Creo que a partir de este fallo de la Corte tenemos un antes y un después, tanto para las organizaciones civiles como GIRE, como para todas las mujeres y todas las personas que viven en México y que pueden saber que ahora viven en un país distinto. Sí, creo que el alcance, ahora lo platicaremos con más detalle, pero esto no significa que se haya resuelto el tema del acceso al aborto, la criminalización del aborto en México. Todavía hay varias cosas que necesitan suceder y digamos que una cosa importante tal vez a decir desde un inicio es que el proceso de la Suprema Corte no sustituye otros procesos legislativos o de política pública que tienen que pasar, pero sí es histórico y sí creo que representa muchísimo, representa pues una respuesta, además unánime por parte de la Suprema Corte, lo cual fue muy poderoso y muy significativo a pues décadas de lucha y de organizaciones y del movimiento feminista en general, tratando de poner el tema sobre la mesa de lo que significa que el aborto sea regulado como un delito. Sí creo que vimos una discusión muy rica, muy poderosa de parte de las y los ministros en el Pleno de la Suprema Corte, presentaron argumentos muy firmes, de diferente índole cada uno, pero que todos abonaron a esta decisión que finalmente, como ya decía, fue unánime, lo cual le da un peso particularmente fuerte. Y sí creo que sí, significa pues una nueva manera de visualizar el tema del aborto a nivel jurídico, pero también creo que es bien importante a nivel también de las narrativas, ¿no? No es común que veamos a las Cortes Supremas en general de los países recoger esta clase de argumentos en un fallo de este tipo. O sea, sí creo que también reconocer todo el trabajo que se ha hecho dentro del Poder Judicial en colaboración con las organizaciones civiles, con la academia, con otras aliadas en diferentes lugares de toma de decisión. Y sí creo que además pues pone a México a la vanguardia en cuanto a decisiones judiciales relacionadas con aborto. Nunca antes hemos visto en Latinoamérica una Corte Suprema discutir de esta manera tan directa la penalización del aborto y establecer que esta criminalización o perseguir con cárcel a las mujeres que aborten es inconstitucional y decirlo con estos argumentos pues tan sólidos. Entonces, sí significa
muchísimo. Significa también que tenemos ahora nuevas oportunidades de incidencia, tanto legislativa como jurídica y de otro tipo. Como ya decía, esto pues no es que nos quite el trabajo, ¿no? Todavía queda muchísimo por hacer, pero sí al menos aclara de una vez por todas pues este tema de utilizar el derecho penal pues para perseguir a las personas que interrumpen su embarazo, ¿no? Aclara de manera muy tajante que esto es contrario a la Constitución, contrario a los derechos humanos, y por lo tanto, pues sí, no hay lugar para seguirlo haciendo. Entonces, pues nada, decir que estamos muy contentas, digo, es un fallo que se fue construyendo también con un montón de decisiones previas, no es una cosa que tampoco pase de manera sorpresiva o de la noche a la mañana, tiene su respaldo en mucho trabajo anterior, incluyendo de la misma Suprema Corte y de los ministros que estuvieron en la sesión, pero bueno, sí, de cualquier forma, pues fue una decisión muy bienvenida y muy celebrada. Pues en primer lugar, enhorabuena, porque buena parte de este avance obedece a la acción constante, permanente, basada en argumentos jurídicos que grupos como el de ustedes han venido sosteniendo por años. Así es que, en primer lugar, una felicitación y un reconocimiento, pero para decirlo así en una frase, para todos los que nos escuchan, a partir de esta decisión en la Corte de hace unos días, la semana que termina, el aborto dejó de ser un delito en México. ¿Lo estoy diciendo correctamente? Pues ahí creo que habría que precisarlo, porque no es que estableció de manera automática que dejara de ser un delito. O sea, esto fue una acción de inconstitucionalidad que se enfocaba en el estado de Coahuila. Entonces, también igual yéndonos quizás un pasito para atrás, lo que estaba revisando la Corte era la regulación del Código Penal de Coahuila con respecto al aborto. Y entonces lo que determinó es que este artículo en específico, que es el 196 del Código Penal, que establecía una sanción de prisión para quien abortara o quien ayudara a otra persona a abortar, ese se determina como inconstitucional y por lo tanto pierde validez. Entonces, en el estado de Coahuila no se elimina el delito por completo, pero sí esa parte que sanciona con prisión. Pero esto no significa en el resto del país que se tiene sancionado como un delito en los códigos penales que se borre, ¿no? O sea, esto sería algo que todavía queda pendiente a los congresos locales. Lo que sí significa, concretamente, en una frase, lo que dijo la Corte es que criminalizar el aborto es inconstitucional. Y esto es en todo el país, ¿no? Esto obliga al Poder Judicial, a todas las y los jueces. No significa una obligación inmediata para que los congresos legislen. Aquí la obligación va hacia el Poder Judicial. Entonces, aquí los congresos obviamente que les da un mensaje político muy poderoso y les da argumentos para que entonces abran la conversación y legislen en consecuencia, pero incluso si no legislaran y permaneciera el aborto como un delito en sus códigos penales, lo cual es la situación hoy en día, lo que esto significa es que ya no se persiga, que las y los jueces del resto del país ya no persigan a las mujeres o no les las sancionen con prisión por abortar. Entonces, no es el equivalente a que hayamos legalizado el aborto en México, ¿no? Que más quisiéramos que fuera esto pues inmediato y automático. Como ya decía, estos procesos judiciales pues, no sustituyen a los legislativos, pero sí lo que esto significa es que estas legislaturas que lo mantienen, ya se dijo a la Corte que son inconstitucionales, ahí permanecen, aunque lo sean. Sin embargo, un juez que recibe el caso de una mujer que está siendo acusada de aborto tiene que atender a los argumentos de esta Corte y por lo tanto, pues no sancionarla. Entonces, esto un poco como se decía también en los argumentos de cierre del ministro Aguilar, que es quien presentó el proyecto en cuestión, decía, a partir de ahora desterramos la amenaza de prisión para las mujeres. De aquí todavía nos falta eliminarlo tal cual como un delito, establecerlo como un servicio de salud, asegurar que estén bien capacitados el personal de salud, que haya presupuestos, o sea, todavía hay como varios pasos que tienen que suceder, pero al menos las mujeres pueden tener la certeza de que no terminarán en prisión por un aborto, ¿no? Tanto las personas que se procuran un aborto como quienes auxilian, que también era una amenaza que colgaba sobre la mente del personal de salud que pudiera hacer abortar a alguien más, las parteras, las acompañantes feministas. Entonces sí es un paso adelante enorme, pero no es equivalente a que se elimine como tal el delito. Muy importante esta precisión,
maestra Fulda, porque pues no es lo mismo despenalizar que legalizar, ¿no es cierto? Es decir, jurídicamente hay una serie de matices ahí que son los que usted señala, me parece muy importante. Ahora, deduzco, lo dejo ahí para ya escuchar a mis compañeros, pero que ahora, si bien los congresos locales no se verán forzados a legislar de inmediato después de este fallo, pero eso pues irá sucediendo hacia adelante en el transcurso del tiempo. Lo que sí veo es que pues los códigos penales de cada entidad pues van a tener que modificar esa parte del código o de eliminar ese artículo, aquel que penalice el aborto, porque ya dijo la Corte que es inconstitucional. Enrique, por favor. Maestra, en sentido estricto fueron dos fallos los relevantes de esta semana. El relativo a la inconstitucionalidad del artículo referido en el Código Penal del Estado de Coahuila y también otro fallo relativo a la inconstitucionalidad de la Constitución de Sinaloa, que establecía el llamado derecho a la vida en la propia redacción constitucional. Y ese fallo, este segundo fallo, también obliga a las legislaciones locales, incluso a nivel constitucional, a no establecer este concepto que, de acuerdo al, por ejemplo, al ministro Ortiz Mena, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, propicia un entendimiento equivocado de los procesos de gestación y la responsabilidad por parte tanto de las mujeres como del personal médico. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro caso y qué relevancia tiene este segundo fallo relativo al estado de Sinaloa? Sí, muchas gracias por poner esto sobre la mesa, que es verdad que hasta ahora se ha llevado toda la visibilidad el fallo del caso de Coahuila, y también tenemos este otro muy importante que apenas se da unos días después. O sea, la conversación del caso de Coahuila se cerró, se hizo la votación el martes 6, y después, un par de días después, el jueves, fue que tuvimos esta discusión sobre la constitución del estado de Sinaloa. Ambas abonan en el mismo sentido, y también nada más decir que el lunes vamos a tener un último caso que va a revisar la Corte también sobre aborto, en este caso sobre objeción de conciencia. Entonces, también decir que es muy notorio que la Corte haya decidido poner estos tres asuntos uno después del otro, todos relacionados de manera abstracta con el tema de aborto. O sea, no son casos que estén relacionados con un caso en específico de una mujer que acudió a un hospital, ¿no? O sea, no responden a un amparo, que también es común que veamos este tipo de discusiones en la Corte, sino son discusiones sobre la legislación en abstracto. En el caso de Sinaloa, sí, lo que se revisa, y este proyecto es del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, es un artículo de la Constitución de Sinaloa que dice proteger la vida desde la concepción. Esto hay que decir que es una estrategia en general que se promovió por parte de los grupos conservadores a partir de 2007 como una respuesta a la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Tuvimos este proceso de despenalización en 2007, y a partir de eso lo que buscaron los grupos parlamentarios básicamente del PAN, pero de diferentes partidos en el país, fue promover estas nuevas cláusulas en las constituciones locales de algunos estados, y actualmente tenemos 20 en este caso, en el que se estableciera que la vida se protegía desde el momento de la Constitución. Hay diferentes tipos de redacciones, ¿no? Pero esto es, en esencia. Y esto se hizo con la intención de obstruir el acceso al aborto, básicamente, y tratar de blindar posibles reformas en otros estados para liberalizar o para legalizar, despenalizar el aborto. Ya la Corte había discutido este tema desde entonces. En 2011 se tuvieron un par de discusiones sobre constituciones locales de este tipo. No se logró determinar la inconstitucionalidad porque no se tuvieron los suficientes votos, pero otra vez tenemos esta discusión, ¿no? Ahora en el caso de Sinaloa. Entonces, básicamente lo que se revisa es si eso no es constitucional, esto. Y creo que también lo que vemos aquí de manera bien distinta a lo que habíamos visto en 2011 y de manera muy contundente. Primero es que se establece que los congresos locales no tienen facultades para legislar sobre el inicio de la vida. Esto se aprueba por unanimidad también por el Pleno de la Corte apenas el jueves, ¿no? El establecimiento de quiénes son los titulares de derechos
es una cuestión pues fundamental a nivel federal, y eso es algo que solamente el Congreso Federal tendría facultades para legislar. Entonces, primero se descarta o se establece un asunto de competencia. Entonces, los estados no pueden decidir, ¿no?, cuál es la definición de persona y a quién protegen los derechos que se consideran protegidos en la Constitución. Pero además, pues, se hace un desarrollo muy rico y muy amplio de pues cuáles son los derechos de las mujeres, cómo es que el acceso a servicios de aborto está protegido por el derecho a la autonomía reproductiva que está en el artículo 4 constitucional, y cómo, si el Estado tiene alguna intención de dar cierta protección a la vida prenatal, esta de ninguna manera tiene que ser en contraposición de la vida de las mujeres, ¿no? Y esto es un proyecto muy bueno, es muy sólido, pero básicamente habla sobre cómo, si de veras lo que se busca es esto, la única vía para ofrecer cierta protección al producto o gestación es protegiendo la vida y la salud de las propias mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, es un sinsentido o es una contradicción, una falacia, tratar de ponerlas como estos dos entes encontrados, que es lo que se hace de manera como muy frecuente. Entonces, bueno, en concreto lo que establece este nuevo fallo es que la Constitución o este artículo de la Constitución de Sinaloa es inconstitucional. Entonces, por lo tanto, a partir de ahora ya no se considera válido, ni tampoco futuros estados que quisieran reformar en el mismo sentido, pues ya tienen este mensaje de que pues igualmente la Corte los establecería como inconstitucionales. Entonces, en primer lugar, pues ponemos un freno a esta estrategia que se ha ido promoviendo, ¿no? Por los grupos conservadores. Entonces ya no veríamos más entidades sumarse a esta lista, y la de Sinaloa pues queda invalidada. Pero la otra cosa muy, muy importante que se establece en el proyecto es que en el caso de los estados que todavía tengan estas protecciones, o en cuanto ellos podrían reformarlas y derogarlas, pero si no lo hacen, tienen que interpretar estas protecciones a la vida prenatal, no en contraposición, o aquí lo que prima obviamente, que es la vida de las personas, que son en este caso las mujeres embarazadas, y de ninguna manera estas disposiciones pueden obstruir el acceso a servicios de aborto. Entonces, en el fondo lo que hace es quitarle todo el peso, digo, esto no es nuevo, pero aquí ayuda a la Corte a reforzarlo, pero todo el peso que podrían llegar a tener, en el fondo pues se los quita. Entonces lo que dice es, esto no puede representar ningún tipo de obstáculo y barrera, y si lo van a mantener en sus constituciones, entonces más bien asegúrense que dan acceso a servicios de aborto y que protegen y le ofrecen servicios de salud obstétrica de calidad a las mujeres que sí buscan continuar sus embarazos. Entonces también es un fallo importantísimo que ayuda a sumar lo que ya se dijo del de Coahuila. El de Coahuila tenía que ver con el delito de aborto y concretamente con castigar a las mujeres que aborten, y este de Sinaloa tiene que ver con la supuesta protección a la vida desde la concepción, y esta idea también pues muy, muy promovida a veces en la esfera pública de que existen quienes apoyan la vida, ¿no?, que son quienes están opuestos al aborto y quienes no. Y aquí lo que dice la Corte de manera muy clara es que aquí pues la vida que debe de ser protegida por parte del Estado es la vida de las mujeres en primer lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues los dos van en el mismo sentido, y nada más decir que el lunes tendremos la discusión última de esta serie de conversaciones sobre aborto que se van a dar en el Pleno de la Corte, en este caso sobre objeción de conciencia, que también es un tema bien relevante en todas las discusiones que se tienen sobre el aborto. Muy importante y muy iluminador que nos aclare todo esto, maestra, porque pues sí, hay muchos matices, y yo preveo, ya lo discutiremos un poco más adelante, que pues los grupos conservadores identificados con algunos partidos, el caso del PAN, pero otros también, pues buscarán reacciones. Lo que pasa es que este fallo de la Corte pues ya es inapelable, ya no hay otra instancia superior. Víctor, por favor. Y entiendo que esta acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 196 del Código Penal de Coahuila viene de 2017, ya tenía tiempo ahí en análisis en la Corte, pero se dice que la despenalización del aborto voluntario no es mérito de la Corte, que sin duda lo es, sino un logro de miles de mujeres que durante años han luchado por sus derechos reproductivos. ¿Es así?
Sí, absolutamente. La verdad es que este es un logro colectivo y un logro histórico también de otras generaciones de mujeres, ¿no? O sea, en este momento, pues sí, todas estamos celebrando y ahorita quizás tenemos visibilidad quienes actualmente formamos parte de las organizaciones o de la academia o de los medios de comunicación, pero la verdad es que esto tiene un bagaje histórico bastante largo en el cual, pues sí, desde hace muchas décadas algunas mujeres pusieron sobre la mesa todo el tema de aborto. Hemos visto también que el lenguaje ha cambiado mucho, ¿no? Hace 50 años quizás el tema de aborto pues tenía un enorme estigma, todavía lo tiene, pero sí creo que era distinto hablar de esto hace 50 años que ahora, y estaba, creo, la conversación mucho más focalizada en otros temas, por ejemplo, el dar servicios de aborto para evitar que las mujeres mueran en abortos clandestinos. Esto, por ejemplo, ahora ya no fue el foco de la discusión de la Corte. Y creo que sí, este cambio narrativo es algo bien notorio en cuanto a cómo hemos evolucionado en cuanto a esta conversación, y la Corte ha respondido también a esos cambios de contexto, ¿no? Sigue siendo un hecho de que es importante legalizar el aborto para que las mujeres tengan acceso a servicios seguros, pero también es cierto que esto es importante por otras razones, ¿no? Por razones de libertad sexual, de autonomía reproductiva, de derecho a decidir. Y creo que ahí esto es algo que la Corte ha recogido muy bien, y pues ya lo decía el ministro presidente Saldívar en una conferencia de prensa que tuvo hace unos días. Sí, esto es un mérito bastante colectivo, así tampoco le restaría mérito a las y los ministros, particularmente al ministro ponente y a todo su equipo, que además hay que decir que los equipos de los ministros pues están siempre conformados por personas bien comprometidas, por secretarios de estudio y cuenta que están haciendo un montón de trabajo previo jurídico muy serio, pero además de comunicación con las diferentes organizaciones. Entonces, sí creo que es importante reconocer también el compromiso por parte de la Suprema Corte y de todas las personas que ahí están, pero sin duda que esto es un triunfo del movimiento como tal y del movimiento que vemos actualmente, pero también del que vimos a inicios de siglo, ¿no? Lo que vimos en los 80s, en los 90s, básicamente el que nos antecede en todos los niveles. Entonces, sí creo que es algo a celebrar también en ese sentido, ¿no? No es una cosa que se pueda atribuir a que decidieron ser vanguardistas en ese momento algunos ministros, sino que están pues respondiendo a un orden de cosas que se ha ido construyendo poco a poco, pero que se ha ido construyendo con mucha solidez, también para llegar a esto que ya mencionaban, que es que ya esta decisión es inapelable. Es una decisión bien firme con consecuencias jurídicas importantes y que realmente, o sea, puede que haya estrategias que puedan tener los grupos conservadores, pero a nivel de decisión de la Suprema Corte, esto ya es algo firme y respaldado por todo el marco normativo. Entonces, en realidad, tampoco estaríamos temerosas de que pudiera haber una inestabilidad en la cual esta decisión pues no se mantuviera en el tiempo. Claro, muy importante esto. Ya entraremos en detalle y haremos algún comparativo, maestra, con lo que está pasando en Estados Unidos, que como sabemos este debate ha recobrado con mucha, diría yo, fiereza la penalización del aborto, cuando allá es un tema que está a punto de cumplir 50 años de un famoso fallo de la Corte allá en 1973. Pero déjeme ir a una pausa, maestra, y dejo sobre la mesa, para regresar con este tema, para quien nos escucha, ¿de qué tamaño, de qué dimensión es este problema que hoy la Corte ataca, resuelve con el fallo? Es decir, ¿cuántas mujeres, Gire debe tener el dato, están presas en México por haber practicado o cometido un aborto? Ese es un primer dato. Y segundo, mencionaba usted el caso de la Ciudad de México desde el 2007 y algunas otras entidades. ¿Cuántos abortos se practican legalmente en México y cuántos ilegalmente? A ver si podemos entrar a eso para ponerle un poco de tamaño a este problema de derechos y social en México. Si le parece bien, vamos a una pausa. Estamos en la silla roja con la maestra Isabel Fulda-Graue discutiendo el tema del aborto. Mensajes, regresamos. Maestra Fulda, muchas gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Decíamos números para
dar un poco de dimensión y de tamaño a esto. Si es tan amable, Isabel. Sí, con mucho gusto. Pues primero empezar por decir que esto no es información pública, o sea, disponible de manera sencilla públicamente, lo cual también ha sido uno de los temas que Gira ha puesto sobre la mesa durante muchos años, ¿no? La necesidad de tener mayor transparencia en cuanto a datos relacionados con la criminalización del aborto. Pero bueno, vía básicamente solicitudes de acceso a la información pública, que es este mecanismo de transparencia que también tiene sus propias barreras, pero es que obtenemos esta información básicamente de cuántas mujeres u otras personas, también puntualizo esto porque, como saben, el aborto no solamente está penalizado para quien aborta, sino también para quien auxilia a una mujer a abortar. Entonces también podemos tener casos de personal de salud o de parejas o de otras personas que sean procesadas por el delito de aborto, aunque ellos mismos no hayan abortado, ¿no? Pero bueno, para obtener esta información, pues recurrimos a estos mecanismos de transparencia para entender no solo los números, sino también el perfil de las personas. Los últimos datos que tenemos llegan hasta 2020, también por lo mismo de que estas no son estadísticas que se puedan acceder, no las tenemos al día de hoy, sino que se hacen estas solicitudes y hay cierto rezago de la información. Pero bueno, lo que sabemos es que en el periodo de 2010 a 2020 se tienen registradas aproximadamente unas 3.500 denuncias por el delito de aborto, y vemos además en los patrones de las denuncias que la gran mayoría de ellas se hacen por personal de salud. Entonces, el patrón general es una mujer, tiene un sangrado, acude a un hospital y ante la sospecha de que se haya procurado un aborto, lo primero que se hace en el hospital es hablarle al Ministerio Público. Entonces, estas son las denuncias que se tienen registradas, son aproximadamente una diaria. Lo que sí sabemos es que estas denuncias no necesariamente se traducen, o la gran mayoría no se traducen en procesos penales, ¿no? La mayoría de los casos no se tienen realmente pruebas de que las personas se hayan inducido un aborto más que la propia confesión de las mujeres, y esta confesión se tiende a hacer en estos contextos de urgencia hospitalaria y demás, y por lo tanto, pues normalmente se descarta por los jueces también por un tema de debido proceso, ¿no? Pero bueno, lo que sabemos es que existe este número considerable de denuncias, y después el último registro que tenemos es de 172 personas en prisión por el delito de aborto. Esto es en un periodo de 2010 a 2020. No significa que esto es como un video, digamos, de los últimos 10 años, pero en el momento específico de ahora, 2021, todavía no tenemos acceso a información de cuántas mujeres hay, de hecho, en prisión por este delito. Pero bueno, sin duda, y con la oportunidad que representa el fallo ahora de la Corte, esto es algo que está empezando a surgir, ¿no? Estado por estado. Ahora apenas se tuvo la resolución, y entonces en el caso de Coahuila, el gobernador salió a dar una entrevista a decir que iban a revisar cuántas mujeres había en prisión en ese estado en ese momento para liberarlas. Afortunadamente, en el caso de Coahuila, por ejemplo, lo que se vio es que no había en ese momento mujeres en prisión por el delito de aborto, y esto claramente son buenas noticias, ¿no? O sea, lo que hemos visto por parte de Gire, más allá de las cifras, ¿no? Y de 172 personas en prisión, que no necesariamente son mujeres, sí hemos visto que ha disminuido mucho el número de personas que efectivamente terminan con sentencias condenatorias, incluso antes de esto que pasó en la Corte, ¿no? Y esto tiene que ver también con el acompañamiento que dan organizaciones feministas, ¿no? En Gire, cuando vemos en los medios de comunicación o vía alguien más que a una mujer acudió al hospital y entonces está el MP entrevistándola y demás, inmediatamente nos movilizamos para apoyarla y ofrecerle asesoría jurídica. Entonces, en este sentido, también ha habido un gran cambio de apoyo para evitar que estas mujeres que sean denunciadas finalmente sigan todo el proceso penal y acaben con una sanción de prisión, sumado que no en todas las entidades las sanciones son exclusivamente de prisión. En muchas también se puede conmutar esto por multa, por trabajo comunitario. Esto es problemático en general, ¿no? Estar sancionando a las mujeres por interrumpir su embarazo, lo cual es su derecho, pero no es lo mismo en cuanto a la gravedad de la sanción a que terminen encarceladas. Entonces también se ha hecho un gran trabajo por pues también estar con los jueces, digamos, para procurar primero que se dicte inocencia en ciertos casos o que se sobresean, pero en otros casos pues que se pueda trasladar la pena no a la prisión,
sino a otro tipo de sanciones y que estas se reduzcan lo más posible. Entonces, nada más para poner como en contexto estos datos, por supuesto que tenemos personas en prisión por el delito de aborto, incluso se han documentado personas que están en prisión por otros delitos, por ejemplo, el delito de infanticidio o de homicidio en razón de parentesco, que tienen penas mucho más largas que las de aborto, por situaciones que pudieron haber sido en realidad aborto, ¿no? Entonces, este tipo de criminalizaciones son muy preocupantes. GIDE tiene una publicación de 2018, Maternidad o Castigo se llama, en el que mostramos todas estas cifras y los patrones que identificamos. Pero bueno, pues en general también decir que ha habido cambios importantes en los últimos años y ahora con la sentencia de la Corte, pues podemos evitar que esas mujeres que sí terminaban en prisión a pesar de sus esfuerzos, pues ya no lo hagan. Muy importante. A ver, solamente una precisión ahí. ¿Es legal en la Ciudad de México desde el 2007? ¿En qué otras entidades de la República Mexicana hay condiciones para que se pueda realizar dentro del marco de la ley, maestra? Sí, en la Ciudad de México se despenalizó hasta las 12 semanas en 2007, efectivamente. Después estuvimos muchos años en esa situación, a la Ciudad de México teniendo esta posibilidad, y entonces mujeres de todo el país, incluso de otros países, viajando a la Ciudad de México para acceder a servicios de aborto, que además son públicos y gratuitos. Y después tuvimos en 2019, Oaxaca se unió a esta lista. Entonces, Oaxaca despenalizó el aborto en términos muy similares que la Ciudad de México, o sea, hasta las 12 semanas de gestación. Y muy, muy recientemente, apenas en julio de 2021, se sumaron Hidalgo y Veracruz a esta lista. Entonces, en resumen, tenemos 4 entidades federativas que contemplan el acceso al aborto hasta las 12 semanas de gestación, sin que esto sea penalizado, y pues se tienen que proveer servicios públicos en este sentido, ¿no? En el caso de Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, no tenemos todavía cifras de acceso, digo, la de Hidalgo y Veracruz tienen un par de meses apenas, ¿no? Y la de Oaxaca también decir que llegó en un momento pues muy complejo, unos meses antes de que arrancara o que iniciara esta pandemia en la que estamos, ¿no? Entonces también esto pues se ha unido a una rebase de los sistemas de salud en general, particularmente en estados pues complejos en muchos sentidos como Oaxaca. Entonces, en este momento no tenemos todavía condiciones para asegurar cuántas personas han accedido a servicios de aborto legal en estas 3 entidades como más recientes. En el caso de la Ciudad de México, sin embargo, sí existen estadísticas públicas disponibles desde que se despenalizó. Estas se pueden consultar en la página web y vienen no solamente las cifras, o sea, actualmente que lleva ya unos 14 años aproximadamente el programa ILE se llama en la Ciudad de México, se tienen más de 250,000 procedimientos de aborto que se han otorgado aquí en la ciudad y, como ya decía, a personas residentes de la Ciudad de México y también de otros estados de la República, especialmente de los estados aledaños, pero también sabemos no solamente el número, sino el perfil de estas personas. Y lo que vemos a través del tiempo es que este perfil es bien diverso, ¿no? Existen, o sea, mujeres de todas las edades, de todos los estratos sociales, algunas casadas, otras solteras, algunas jóvenes, algunas con hijos. Entonces, un poco creo que también nos ha servido la Ciudad de México, pues como un espacio, obviamente que de libertad, pero también para poder entender pues cuáles son los patrones de acceso, qué es lo que solicitan las mujeres, de dónde vienen, ¿no? Y esto creo que ha ayudado a informar muchísimo las discusiones que se están dando en los otros estados, ¿no? La discusión, por ejemplo, en Oaxaca, que fue el primero que se atrevió después de la Ciudad de México, pues refería mucho a estas cifras de la Ciudad de México y al dato también de que en estos más de 250,000 procedimientos pues no ha habido ningún fallecimiento, ni en general afectaciones a la salud, ¿no? Es la mejor evidencia que tenemos de que legalizar el aborto funciona, y funciona también pues para evitar estos abortos que pudieran ser inseguros y obviamente que para no poner en riesgo la libertad de las mujeres. Pero sí quisiera agregar también sobre el contexto legislativo en el resto del país, que no significa que esté absolutamente penalizado en el resto de los estados que no son estos 4. Lo que tenemos se conoce como un régimen de causales, o sea, el aborto es un delito en cada uno de los códigos penales del resto de los 28 estados, pero se establecen excepciones. Y bajo esas excepciones sí se puede acceder a un aborto, al menos en la ley, ¿no? Ya en la práctica, como sabrán, ¿no? En México hay una brecha gigantesca
entre la legislación y lo que pasa en la realidad, pero básicamente lo que tenemos en el resto del país son estas condiciones bajo las cuales sí se podría acceder. La causal violación, o sea, cuando un embarazo es producto de una violación, esa está contemplada en todo el país, entonces, en teoría, aunque vemos muchas barreras ya en la práctica, cualquier niña o mujer que fuera víctima de violación sexual podría acudir al sistema de salud de donde vive y solicitar un aborto por violación y tendría que tener acceso a eso. Existen otras causales como el riesgo a su vida, el riesgo a su salud, las malformaciones genéticas en el producto, en fin, ¿no? Pero bueno, en general vemos que es bastante restrictiva la legislación, aunque no es absolutamente restrictiva, y pues estas 4 entidades que ya decía, y ahora en el caso de Coahuila, con la decisión que se dio apenas en la Suprema Corte, pues elimina este artículo 196, y por lo tanto, al menos sabemos que la penalización del aborto consentido pues queda invalidada. Esto todavía no dice nada el Estado de Coahuila sobre proveer servicios, que es la otra cara de la moneda importantísima, pero sí vemos muchísima disposición política en este momento, al menos del gobernador de Coahuila y del Congreso, pero también de otros congresos locales que además están apenas entrando y que creo que hay mucho entusiasmo por hacer estos cambios legislativos que se requieren. Muy claro panorama, maestra, muchas gracias. 4 entidades, ya escuchó usted, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, estos 2 últimos de forma muy reciente, y los 14 años de la Ciudad de México para acá, unos 250,000 casos de aborto practicado. Muy importante tener una fotografía del tamaño. Enrique, por favor, adelante. Maestra, en la ponencia del ministro Aguilar relativa al Código Penal de Coahuila, se establece el término en las primeras fases de la gestación o algo parecido. No sé si es literalmente lo que la ponencia dice. No se especifica un tiempo. Como usted refirió, en los estados donde se ha despenalizado el aborto, se habla de las 12 semanas. La fecha o las fechas son realmente relevantes. Comentaba Leonardo hace unos minutos del caso reciente del estado de Texas, donde se reformó la ley para que solo pueda ser legal, para que solo no sea penalizado el aborto que se realiza en las primeras 6 semanas. En el debate en Estados Unidos se planteaba que a veces ni siquiera las mujeres que están embarazadas en ese plazo lo saben. Entonces, el tema de los plazos es muy relevante. Bejiry ha planteado que en la homologación de la legislación estatal, probablemente el plazo de las 12 semanas sea el razonable. ¿Cuál es la lógica en este caso, maestra? Sí, muchas gracias por esta cuestión que pones sobre la mesa, porque sin duda el tema del plazo es fundamental. Es cierto, con el proyecto que presentó el ministro Aguilar, no se establece un plazo de manera explícita. El planteamiento es más o menos como lo describía, dice algo así como en un plazo breve, cercano al inicio de la gestación. Entonces no dice un número de semanas. Tenemos que esperar a ver que salga el engrose de la sentencia. También porque esto era el proyecto original, pero los ministros pues siempre hacen adecuaciones a su proyecto de acuerdo con lo que se discuta en ese momento en el Pleno, y también muchos de las y los ministros plantearon que iban a presentar votos concurrentes. Entonces, sí es un tema fundamental, pero que quizás tenemos que esperar a ver los términos específicos de la sentencia para entender qué es lo que se estableció, pero a grandes rasgos, si lo que se dejó es esto que estaba planteado originalmente, que es un término pues ambiguo o abierto a interpretación sobre cuál es el plazo. Sí, lo que veríamos que tendría que suceder es que la interpretación de este plazo que se da en las primeras etapas del embarazo o como sea que se exprese, se tiene que interpretar como al menos 12 semanas. O sea, entendiendo que ese es el estándar mínimo que se ha establecido en el país, ¿no? Con el caso de la Ciudad de México y la misma Corte por resolviendo en su momento acciones de inconstitucionalidad en contra de la despenalización en la Ciudad de México, en fin, o sea, todo el marco normativo que tenemos y también algunos estándares internacionales, algunos van todavía más allá de las 12 semanas, ¿no? Pero sí nos dan suficiente solidez para poder decir que si se deja de esta manera el plazo, eso tendría que interpretarse como un piso mínimo
estas 12 semanas, que es lo que tenemos en los estados que ya conversábamos, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que verlo y habrá que ver también que así se interprete por las y los jueces en el resto del país, ¿no? Porque si bien sí es obligatorio este precedente para todo el Poder Judicial, pues sí, si se deja esto así, por supuesto que también podría interpretarse o podría tratar de interpretarse de manera más restrictiva. Y entonces ahí también va a ser muy importante, para empezar, los mensajes que se puedan lanzar desde la propia Suprema Corte para aclarar esta cuestión, pero también el trabajo de las mismas organizaciones, ¿no? Quizás va a ser necesario recurrir a veces al juicio de amparo o algún otro tipo como de diálogo con el Poder Judicial, pero bueno, sí es una cuestión que está ahí en el aire, lo del plazo, y esto un poco también como para ponerle una dosis de realismo a nuestro entusiasmo que hemos sentido estas semanas con lo que pasó en la Corte. El hecho de que exista todavía este plazo significa que esa afirmación que vimos circular después de la elección de la Corte de nunca más una mujer va a ir a la cárcel por aborto, pues quizás no es precisamente cierta, ¿no? Quizás podemos decir con esto, nunca más una mujer debe ir a la cárcel por un aborto en las etapas tempranas de la gestación, pero quizás sí podría seguir siendo criminalizada en semanas posteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo es que sale la sentencia y cómo es que esto se materializa ya en la práctica, pero bueno, creo que nos sirve mucho saber que este estándar mínimo son las 12 semanas y pues no bajar de ahí. Sí, el tema de Texas es bien contrastante y creo que ahora que hemos tenido pues varias conversaciones en general en relación con esto que pasó, que está pasando en la Suprema Corte Mexicana, pues ha salido de manera muy contrastante, que sale pues prácticamente la misma semana o en el mismo mes que tenemos pues este retroceso muy considerable en Estados Unidos. Esperamos que pues no se mantenga, ¿no? Y que existen diferentes mecanismos en los que se puede apelar y demás, pero bueno, sí es muy notorio. En algunas personas decían, bueno, entonces ahora las mujeres tejanas les va a convenir cruzarse la frontera, también Coahuila tiene pues frontera con Estados Unidos, ¿no? Y van a estar recurriendo a servicios en Coahuila. Yo creo que pues no necesariamente, ¿no? Como ya decíamos, lo de Coahuila significa que ya no tengan el peligro quizás de saber que pueden perseguirlas, lo cual sí puede pasar en Texas, pero no significa que va a haber acceso a servicios de manera inmediata del otro lado de la frontera, pero bueno, sin duda es contrastante. Yo diría nada más, digo, es lamentable lo que está pasando en Estados Unidos, pero diría que aunque volteamos a ver siempre Estados Unidos, pues es nuestro vecino del norte, en general creo que nuestra Suprema Corte, nuestro movimiento feminista, nuestras organizaciones sociales están políticamente mucho más vinculadas con Latinoamérica que con lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que vimos en la Suprema Corte de Justicia es de vanguardia, pero va muy en la línea de los movimientos que hemos visto en otros países latinoamericanos en los últimos años, ¿no? En Argentina apenas se despenalizó el aborto y pues este movimiento de la marea verde que arrancó en Argentina pues se ha movido por todo el continente y llegado a México con mucha fuerza. Uruguay también tiene acceso al aborto legal, de hecho en Argentina y Uruguay hasta las 14 semanas, que podría ser un posible siguiente paso en el caso de México, y otros países también históricamente muy conservadores y restrictivos como Chile han en los últimos años pues ampliado su legislación, ¿no? No han legalizado como tal, pero sí han quitado restricciones. Entonces, esto que está pasando viene muy en contraste con Estados Unidos, pero muy en la línea de lo que está sucediendo en Latinoamérica. Rápidamente, maestra Fulda, ya mencionaba Estados Unidos, no prometernos analizar el caso allá, que es más complejo y tiene otros muchos elementos ideológicos, políticos, etcétera, pero allá hay estados donde este número de semanas que parece clave, esta línea, se va a 16, a 20, a 22. Hay incluso algunos estados que se van hasta más de 30 semanas. Gire intentará en México dar la batalla para que estas 12 semanas en México se extienda, para que ese plazo se amplíe, maestra. Pues por el momento creo que nos vamos a enfocar particularmente en dos cosas, ¿no? Diría en ver que la sentencia o las sentencias de la Corte, pero particularmente esta sobre Coahuila, pues se implemente, que de veras se acate. Entonces eso sería lo primero, poner este estándar mínimo de 12 semanas. Y por otro lado, pues este objetivo legislativo
de ver estado por estado con los congresos locales y también con el Congreso Federal, cómo se puede cambiar la legislación. Entonces sí creo que por lo pronto, digamos, el objetivo va a ser tener esas 12 semanas, pero por supuesto que no descartamos que la conversación pueda llevar a ampliar este plazo. Y nada más diría que en algunos países se tienen sí plazos más largos, ¿no? Como lo que mencionaban en Estados Unidos, o sea, tenemos 12 en México, en Latinoamérica vemos varios ejemplos con 14 semanas, en algunos otros lugares 16, 18, y existen algunos países que más bien deciden como trascender la conversación del plazo, y aquí una opción sería más bien sacar el aborto de los códigos penales, ¿no? Regularlo como se regulan diferentes procedimientos de salud, y estos procedimientos de salud tienen límites, pero no se castigan con prisión. Y entonces esta también puede ser una conversación que creo que la discusión de la Corte nos pone sobre la mesa, ¿no? Ya no tenemos que solamente andar empujando semana por semana, sino quitar el aborto de lo penal, sabiendo que esto no es efectivo, no va conforme a derechos humanos, no, de hecho no sirve de nada, ¿no? Para prevenir los abortos, y más bien ver si queremos evitar de alguna manera que se hagan abortos en semanas más avanzadas, entender cuál es el contexto de estos, en qué casos habría que hacer excepciones o no, pero todo eso se puede hacer una regulación sanitaria, no tendría que ser penal. Entonces creo que ahí debería de migrar nuestra conversación a empezar a ver como servicio de salud qué reglas podemos establecer con respecto al acceso al aborto. Hacia allá va su estrategia, muy claro. Víctor, por favor, te escuchamos. Sí, decía que el reto es la implementación legal, porque digo, además de estas entidades, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, que ya reconocen la interrupción legal del embarazo, el problema es cuando se tienen que implementar los fallos de los congresos, o en este caso, sí, de los congresos, porque no hay avances en las legislaciones secundarias, en las reglamentaciones. Y entonces se les sigue criminalizando, tienen que venir a la Ciudad de México, se ven forzadas a trasladarse aquí, y el problema es cuando no hay recursos, cuando no tienen recursos y se exponen a hacerlo en condiciones que pueden ser inseguras, que ponen en riesgo no solamente su salud, sino su vida. Sí, esto sin duda es un reto grande, ¿no? La implementación de los servicios, y diría que más allá de la legislación secundaria, que también puede ser importante, creo que lo que ha pasado en la Ciudad de México es que cuando se despenalizó no solo se modificó el Código Penal, sino que pues se modificó la Ley de Salud. Entonces, lo que hemos visto es que esto ayuda mucho, ¿no? No solamente a atender a el tema penal para que deje de ser un delito, sino que esto fortalecerlo con pues, modificar la legislación sanitaria, que es esencial y que es algo que no ha pasado, por ejemplo, en el caso de Oaxaca. Y una vez que se modifica la ley de salud, pues sí, obviamente todos estos retos de otorgarle presupuesto, de vigilar que se den los servicios, que sean de calidad. Entonces sí, una vez que logramos estos cambios legislativos que siempre son muy celebrados y siempre es lo que tienen como más visibilidad, pues está este largo camino de la implementación, y en casos en los que, a pesar de que es legal, se niegue el acceso o se maltrate a las mujeres o cualquier cosa del estilo, pues ver cuáles son los mecanismos para pues exigir restitución. Entonces, sí es un reto muy grande, y es cierto que esto nos ha llevado en general a que la solución para muchas personas que necesitan abortar pues sea viajar. Actualmente pues a la Ciudad de México, porque en el resto de las ciudades es muy reciente todavía la despenalización como para que sea un lugar destino, y esto pues sí, obviamente que solo es accesible para quien tiene los recursos para trasladarse. Las organizaciones feministas, muchas de ellas se dedican a también facilitar este transporte, digamos, para quien no tiene los recursos, entonces también ahí ha sido importante, pero es cierto que no todas pueden trasladarse, y que por lo tanto, pues lo que hacen es recurrir a abortos fuera de la ley, lo cual no necesariamente es sinónimo de que sean inseguros. En algunos casos sí, pero en algunos casos no, y también esto es un avance importantísimo que se ha tenido en la última década, ¿no? El hecho de que antes imaginábamos que aborto clandestino era sinónimo de ir a una clínica insalubre donde podía uno morir, existe, pues, pero el aborto con medicamentos, que es algo que se ha también promovido por la Organización Mundial de la Salud y por diferentes instancias, es una forma pues muy segura de inducir un aborto, incluso en contextos
que no está reconocido legalmente y con medicamentos que están disponibles en una farmacia. Entonces ahí también ha habido un trabajo importantísimo por parte de grupos feministas para acompañar a ciertas mujeres que hacen abortos en casa con medicamentos para que lo hagan de manera segura y que sepan cuáles son los signos de alarma que requiere que vayan a un hospital y cuáles no, porque sí, en las primeras semanas de gestación es algo que puede darse de manera muy segura y que no teníamos antes, ¿no? Y esto no es una solución, por supuesto, y no sustituye de ninguna manera el legalizar y dar servicios públicos, gratuitos y de calidad, pero sí nos pone en una situación diferente de la que veíamos hace 20 años, en la que exponerse a un aborto clandestino era un asunto muy riesgoso. Ahora podemos tener abortos fuera de la ley que sean seguros, pero bueno, sí, sin duda esto es complicado para las mujeres, porque además en estos contextos, pues también ponen en riesgo su libertad, ¿no? Si alguien las denunciara por alguna razón. Entonces, bueno, pues esto pone sobre la mesa la necesidad urgente de atender este asunto en todos los niveles. Muy claro, maestra. Gracias. Enrique, pregunta final. Algo importante es diferenciar el tema de los derechos de la promoción del aborto. Hay quien lo confunde y piensa que el promover la despenalización del aborto significa promover que las mujeres aborten. Entonces, entendemos esto en México porque pareciera que a veces hay una confusión y las críticas de estos cambios legales apuntan a lo que se quiere es que haya más mujeres que aborten. ¿Cómo entenderlo, maestra? Pues creo que los dos fallos de la Suprema Corte en el caso de Coahuila y de Sinaloa ayudan a dirimir esta cuestión y a entender realmente en qué está respaldado esto, ¿no? Como el hablar primero de manera jurídica en cuál es el respaldo del derecho a decidir, que esto es, pues sí, se relaciona con que las personas puedan tomar decisiones fundamentales, íntimas sobre el destino de sus vidas, y esto pasa en el caso de las mujeres y personas con capacidad de gestar por pues no ser sujetas a embarazos en contra de su voluntad. Entonces está todo este respaldo en cuanto a los derechos humanos que están reconocidos en nuestra Constitución, pero también creo que una parte importante de las dos discusiones que se dieron en el Pleno tienen que ver con reconocer las condiciones de la vida real que de hecho viven las mujeres, ¿no? Había una intervención de la ministra Ríos Farjat que estuvo después muy compartida en internet, que decía, ninguna mujer se embaraza para abortar, ¿no? No hay esa intención que después está como en la mente o en el discurso público, ¿no? Sabemos que hay diferentes razones bien complejas y bien diversas por las cuales una persona puede tener un embarazo no deseado, incluyendo la violencia sexual, que también en México es muy, muy común, pero bueno, por las diferentes razones por las cuales alguien puede enfrentar un embarazo no deseado, este no tiene como la intención de abortar, pero a veces el aborto es la mejor opción para estas personas y por lo tanto tienen que poder tener la posibilidad de decidir en un contexto que no ponga en riesgo su vida y que no ponga en riesgo su libertad. Entonces, creo que hablar de cuáles son las condiciones reales por las cuales las personas toman decisiones en contextos de aborto, creo que puede ayudar como a dirimir estos falsos dilemas que luego se ponen sobre la mesa, ¿no? Como si se legaliza el aborto, entonces se va a abortar casi que por deporte, ¿no? Que es lo que luego se pone ahí por parte de los grupos conservadores. La verdad es que la discusión no va por ahí en lo absoluto, y ya también lo decían los ministros, y esto es un argumento que se usa mucho, ¿no? El legalizar el aborto pues no obliga a nadie a abortar, ¿no? Y no es que se esté haciendo una política pública de promoción del asunto. Lo que se está haciendo, o el foco, la atención, es la posibilidad de decidir. Y esta posibilidad, entendiendo que es una decisión muy íntima, que tiene razones de diferente índole, y que el Estado en ese sentido le toca respetar, garantizar y no perseguir, particularmente no perseguir con prisión, que es pues el brazo más fuerte que tiene el Estado, ¿no? El derecho penal. Entonces, en ese sentido, creo que nos están ayudando muchísimo estas discusiones para cambiar el foco de la narrativa y para poder alejarnos también de estos contrastes que luego se tienden a hacer en la discusión, y entender que esto es pues un tema de libertad y también de justicia, de ver quiénes son las mujeres que enfrentan estos embarazos no deseados y por qué es que quieren interrumpir, que evidentemente no es algo ocioso de su parte, ¿no? Ni
simplemente necesitan tomar esta decisión porque es la mejor para sus vidas y por lo tanto, pues lo que toca es garantizarlo. Muy claro, maestra, muchísimas gracias. Se nos termina el tiempo, debemos despedirnos. Víctor, conclusiones, por favor. Agradecer a Isabel. Creo que, como ya lo decía, hay que reconocer que este fue un trabajo, un esfuerzo colectivo, y pondría nada más como punto final la referencia que hizo el ministro ponente Luis María Aguilar cuando señala que esta defensa de derechos abarca a las mujeres y a personas con capacidad de gestar. Creo que es la primera vez que se menciona de viva voz en el Pleno de la Corte los derechos reproductivos de estas poblaciones, y creo que también hay que reconocer eso, ¿no? Este cambio en la narrativa que sin duda creo que es positivo. Gracias, Isabel. Muchas gracias, y sí, coincido, es algo que ya no entramos a detalle en esta mesa, pero de acuerdo, yo sí es la primera vez que en el Pleno de la Suprema Corte se retoma esta referencia explícita a las personas con capacidad de gestar, que va en la línea de reconocer otras identidades, y también esto es muy notorio y fue muy importante. Gracias, Isabel. Enrique. Pues gracias por este entendimiento en un tema controversial. Es controversial en el mundo, es controversial en México, y lo primero que hay que hacer es entender. Esa es la premisa para tener una controversia productiva. Entonces, pues muchas gracias por darnos elementos de ese entendimiento, maestra. No, muchas gracias a ustedes. Fue una muy buena charla y un gran placer estar aquí. Muchísimas gracias, maestra Fulda. Por supuesto, los canales y micrófonos abiertos para continuar este debate, porque en México va a extenderse, va a continuar y vendrán estos matices, estas legislaciones y legislaturas locales para cambiar códigos. En fin, vamos a ver, me parece, un debate público todavía extendido y prolongado. Gracias a Gire por la labor valiosa en el impulso y la defensa de los derechos de género que han hecho por años, y gracias a usted por este espacio. Estamos en comunicación muy pronto. Gracias, maestra. Muchas gracias, seguimos en comunicación y gracias por el espacio. Muchísimas gracias, don Víctor Piz, buenas noches, don Enrique Quintana, gracias, y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos. No se despegue, aquí puntualmente en La Silla Roja la semana entrante. Hasta entonces, gracias.